Y una de las cosas, para los invitados, una de las cosas que a mí me ha llamado siempre la atención es que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Galicia y pudimos comprobar cómo las personas más ancianas, las personas ya más mayores, siguen teniendo ese arraigo, esa creencia fuerte a esa Galicia mágica. Sin embargo, vemos que la juventud va perdiendo. Vosotros, a día de hoy, con el conocimiento que tenéis, ¿es posible que se llegue a perder todos los mitos y todas las leyendas porque ya no se van transmitiendo de generación en generación? Darme vuestra opinión, por favor. Pues en mi opinión hay aquí un dicho que dice que cada vez que muere en una aldea, en el rural, muere un viejo, muere una leyenda o un mito con él, y es completamente cierto. Galicia siempre tuvo ese arraigo, se puede decir, ese sustrato tanto del mundo mágico, mitológico, de darle explicación a todo, al tiempo, a la muerte, a todo con la mitología, sobre todo en el rural fue el fortín. Pero a medida que avanza el tiempo y el mundo tecnológico y global, está claro que todo eso va perdiendo fuerza. Había un dicho que decía que la Santa Compaña desapareció cuando llegó Fenosa, es decir, cuando llegó la luz. Realmente no fue eso, sino que se perdió la conexión que había antiguamente con este tipo de sensibilidades y demás, las premoniciones de la muerte. Es decir, antiguamente se le tenía que dar una explicación a todo con lo natural y lo que no, pues estaba la mitología para justificarlo. Y hoy en día, enciendes un ordenador, buscas los fenómenos y tal y pierdes completamente ese arraigo, ¿no?, que tenía la gente y que no había televisión y demás. Y las noches al pie de la hoguera, como me lo cuenta mi abuela, era cuando salían todas esas historias, recordaban historias como dos mouros, estos seres mitológicos que pueden venir, se cree algunos hasta del neolítico, vamos, porque fue una tradición oral que siempre estuvo ahí hasta que llegaron, bueno, por así decirlo, la tecnología, ¿no? Una vez que llegó la tele, llegó todo, pues claro, esto cambió. Eso de sentarse delante de la hoguera, toda la familia, y contar estas historias, estas tradiciones, pues claramente fue desapareciendo poco a poco y estamos en una época crítica. Hay que intentamos recuperarlo y, bueno, escribir y recordar todo lo que se pueda, pero realmente lo cierto es eso. Cada vez que muere un anciano en una aldea gallega, se pierde un mito y una leyenda con él. Sin embargo, Jonathan, te diría que has hablado de la Santa Compaña y la Santa Compaña siguen habiendo aún testimonios de que la han visto y siguen Sí. Ahora en la actualidad. Es que la Santa Compaña es un tema muy amplio porque la tradición dice que no todo el mundo puede verla. Es que ahí está el problema. Aquí se dice que los que pueden ver a la Compaña son los llamados bedoiros, o los que ven más allá, porque, bueno, dice la tradición ya cristiana, creo, que fue porque de niños, cuando los bautizaron, el cura, en vez de ponerle el agua bendita, le puso el óleo de los muertos, ¿no? Y así quedó ese niño siempre vinculado con la muerte y poder ver el más allá. Yo creo que esto es una interpretación cristiana, cristianizadora, para darle explicación, porque yo, por lo que llevo recogido, es una tradición que es heredada, normalmente en las mujeres, y no tiene por qué ser de madre a hija, sino que más bien a veces viene de abuela a nieta, de tía a sobrina, y es una tradición familiar, porque siempre son las mismas familias quienes suelen poder ver más allá, es decir, los muertos. Tienen como un vínculo, más conmigo, una sensibilidad cuando alguien va a morir. Y la forma de explicar tal vez esa sensibilidad es el fenómeno, que yo le llamo fenómeno de Santa Compaña, porque realmente de santa no tiene nada esto, ¿no? Es el preludio más bien de la muerte, porque según la zona donde vayas, cambia el nombre, cambia la forma, cambia lo que aparece, lo que se ve. Es que la mayoría de los bedoiros realmente es que ni ven a la Compaña. Simplemente ven luces, tienen una premonición y por su experiencia ya y demás, porque como es familiar la tradición, saben que alguien va a morir. Yo lo que sí te tengo que decir con respecto a lo que has dicho es que con respecto a lo de que cada señor mayor que se muere
muere parte de la leyenda de Galicia. Yo sí te tengo que decir que ahora con las tecnologías, porque con la televisión pues quizás no, pero ahora que estamos bastante avanzados con el tema de Internet, sí te podría añadir que por cada señor mayor que se muere, muere una leyenda de Galicia, pero por cada vídeo de YouTube que salen 7 leyendas de Galicia. Eso es... lo que has comentado de las tecnologías, actualmente estamos muy avanzados si todo se magnifica. Mira, por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? El terraplanismo, todos sabemos que la Tierra es un geoide, ¿no? Es un geoide, pero siempre está el típico terraplanista y arrastra a muchos más y todo se magnifica, aunque sea... yo no digo que el terraplanismo sea cierto, ni mucho menos, pero si fuera cierto, pues se magnificaría. En este caso, pues igual, siempre estamos abiertos con las tecnologías de gente que quiera contar las historias que quiera contar y hacer sus vídeos, como por ejemplo hoy estamos haciendo. Vaya la obsesión que tienes con el terraplanismo. Un día te voy a traer 2 o 3 terraplanistas aquí para discutir contigo. Me quedo solo. Porque todos los debates saca el tío del terraplanismo. Me quedo solo. Sí. Tenemos... Mira, me han dado permiso para contar nuestro buen amigo Jorgete, ¿vale? Que se encuentra ahora en Canarias. Un compañero nuestro de Omega 4 me ha dado permiso para contar la experiencia que tuvo su abuela hace muchísimos años, donde ella está convencida que se encontró con la Santa Compaña, ¿vale? En un pequeño pueblecito de una pequeña aldea en los montes de la Coruña, pues cuenta cómo su abuelita tenía una pequeña granja que, cuidado, lejos, para que veáis efectivamente que ni siquiera coincide con el tema de los espesos bosques gallegos, ¿no? Ella se lo encontró en una especie de campiña, en una especie de explanada, de prado, ¿vale? Que era donde tenía ya una pequeña granja, un pequeño edificio donde guardaba sus conejitos, sus gallinas, su tal. Y entonces ella abandona el pueblo porque le pilla retirado de la casa esa granjita, va hasta la granja, pone de comer a los bichos y cuando ella se va a retirar a la hora de la tarde, cuando se va a poner el sol, indica que empieza a escuchar una especie de cánticos que, bueno, pues casi estilo gregoriano, ¿no? Ese estilo, esas voces, ese miserere, ¿no? Que parece que inunda todo el ambiente y cuentan cómo ella ve una serie de personas que vienen en procesión. Y indica que a ellos no le parecieron en ningún momento fantasmas. Ella indicaba que le parecían personas de carne y hueso. Pero claro, automáticamente el arraigo que tenéis las personas gallegas, las personas que son más creyentes a este tipo de historias, automáticamente se le enciende la bombilla y dice, no voy a probar suerte a salir a saludar. Lo que hizo fue que se escondió detrás de la pared de la granja y dejó que esa procesión pasara y se alejara. Y no salió de la granja hasta tiempo después que ya se cercioró que ya no se escuchaban cánticos ni se escuchaba nada. Teníamos el permiso para contarlo de nuestro Jorgete y quería comentarlo aquí. Perfecto. Damos paso a Ismael y que nos dé su opinión de la Santa Compaña. Bueno, por supuesto, Ismael, cuéntanos qué opinas, amigo. Bueno, a ver, de la Santa Compaña, a mí casi me interesaba más de la pregunta desde el principio. Es que yo creo que las personas que estudiamos en escuela, supongo que a partir de la gente que ahora tiene sobre 80 años, los que ya nacimos en la era de la televisión, somos esencialmente diferentes a las personas que realmente trabajaron estas culturas. Nuestro esquema mental es diferente. Ellos vivían con una concepción de la muerte que, bueno, aún, bueno, yo, por ejemplo, que vivo en una zona de rural, aún detecto que esta gente mayor interpreta todas estas cosas de una forma bastante diferente a mí, por ejemplo. Y creo que eso es esencial para entender lo que es la tradición. No tiene nada que ver el terror que da la Santa Compaña explicado en un vídeo de YouTube que cómo lo entienden las personas digamos, que forjaron esa tradición. Esa tradición o
o ese que percibieron. Yo también tengo una persona que me comentaba que eran de una zona de Lugo, que fueron a vivir a Coruña, y después de los primeros años viviendo en la ciudad, le preguntaba la hija a su madre, decía, ¿te das cuenta desde que vivimos a la ciudad que dejamos de ver cosas? O sea, ellas estaban habituadas a cuando salían por el exterior, presenciar cosas, como decía Jonathan, eran bedoiras. Y sin embargo, esa modernidad, yo creo que es esa forma, cambiar esa forma de pensar hacia la razón, que la razón, decía John, que no era más que la suma de los prejuicios, hace que dejemos de percibir esas realidades que, lógicamente, después, en un esquema cultural se dice, pues si ves unas luces, terminas de interpretar que eso es una santa compañía, o es que no lo sé, yo nunca la vi y no sé hasta qué punto hay esa parte cultural o esa parte de fenómeno que desconozco, ¿no? Solo quería aportar esto, esa diferencia, y ese por qué estas personas tienen un testimonio o un saber que muere porque nosotros ya no somos iguales y nunca lo vamos a ser capaces de interpretarlo tal como lo interpretaban ellos. Pues a mí me encantaría que ocurriera todo lo contrario a lo que vosotros estáis explicando. Ojalá no se perdiera, ¿no? Esas tradiciones, esa magia, ese arraigo a esa cultura de leyendas, ¿no? Que para muchas personas, cuidado, porque son muy reales, y yo siempre digo que cuando hay por eso me gusta tanto el tema de la Santa Compañía en comparación a otras leyendas muy mágicas también en Galicia, pero me encanta, ¿por qué? Porque hay una cosa que yo siempre he dicho, cuando hay testimonios, no es uno ni dos, es que son muchos los testimonios que hay en Galicia, de personas autóctonas de allí, de gente rural que se ha encontrado, que dice que se ha encontrado personas que no tienen ningún motivo para mentir, personas que no ganan nada con mentir en estos temas, se han encontrado con la Santa Compañía. Yo siempre digo que cuando hay tantos testimonios no se puede dejar en el aire, hay que investigarlo. Y pienso, yo personalmente, fijaros que yo soy una persona que me considero objetiva y escéptica, pero yo sí que, sin ser gallego, sí que tengo una parte de mí que dice que algo de cierto tiene que haber en esa historia. Por eso me encanta, ¿no? Y me gustaría saber si vosotros, los invitados, sois personas críticas con el tema de la Santa Compañía o realmente tenéis también esa creencia arraigada a vosotros. Pues yo creo que todo parte de una base del pasado, que muchos la defendemos, yo el primero, que nada se aparece así por así, ¿no? Imaginaos la antigüedad, que todos los dioses supremos eran el sol prácticamente, ya en el mundo céltico era Lug, por ejemplo, pero estaba Ra, los sumerios, todo se identificaba como el sol supremo masculino, como el sol, ¿no? Si veis el mapa de Europa, el último lugar que se pone el sol, la vida, el círculo, por eso dicen que la Santa Compañía, para protegerte de ella tienes que meterte en un círculo, que es la vida, el sol, pues se pone en Fisterra, en nuestra tierra, en Galicia. Y yo creo que de ahí partió una mitología, hasta un camino iniciático y demás, vinculando Galicia ya directamente con la tierra de los muertos, ¿sabes? Es decir, si el sol, el último lugar que se pone es en el océano frente a las costas gallegas, pues claramente esa tierra va a tener un arraigo con la muerte, siempre de tradición. Es más, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner, en mi tierra, aquí en Pontareas, en el sur de Pontevedra, no le llamamos Santa Compaña, ni Compaña. Para nosotros es la Estántiga, que Estántiga significa, que es un nombre muy antiguo, hueste antigua, ¿no? Procesión antigua. Pues hay unas islas, entre la Costa da Morte, en A Coruña, que son las Isargas, que entre ellas hay un pequeño canal. Y precisamente se llama el Canal de la Estántiga. Es decir, como si la Estántiga, Santa Compaña, diera crédito a esto y viniera de la tierra, bueno, de la costa, más allá del mar, la tierra que se conocía como mundo de los muertos, aquí, a tierra firme, a buscar a los muertos, porque al final Santa Compaña, también como le llaman en muchos lugares, es el acompañamiento, el que acompaña al muerto en su paso al otro mundo, ¿no? Y también de ahí sale la tradición, vincular el agua con la muerte, que es que también se vincula con ríos, lagos, o también en antiguos santuarios históricos, protihistóricos o hasta castros, que pudieron ser esos santuarios, o pudo pasar hasta una desgracia. En las leyendas siempre aparecen que tienen un brazo de mar o un río subterráneo debajo. Y eso, en el campo mitológico, significa la puerta al más allá. Recordar, creo que era de los griegos, el barquero, ¿no? Que tenías que montar para ir al mundo de los muertos. Pues la vinculación al final es la misma. Es decir, que la Santa Compañía está vinculada, pues, eso, con la tierra de los muertos, la tierra de Occidente, ¿no? Y eso es lo que es un poco nuestra situación geográfica. Y yo creo que a partir de ahí
de la antigüedad, pues empezó a aparecer todos estos seres, ¿no? Como es la Santa Compaña, pero hay mucho más, porque en mi zona hay más que la Santa Compaña. Por ejemplo, aquí tenemos otra creencia que es a Cabra do Monte, que también le llaman el pájaro de la muerte. Es un pájaro que no se sabe biológicamente qué es, pero eso sí que mi abuela lo recuerda bien. Y aún a día de hoy, gente mayor de aquí lo cree, es decir, lo cree totalmente. Yo hasta en miedo lo creo, que cuando canta ese pájaro por las noches, que canta como una cabra realmente, no como un pájaro, es que va a haber, como llamamos aquí, difunto, va a haber muerto en la aldea. Y tanto es que dicen que si canta un pájaro joven, muere un joven, si canta un pájaro viejo, muere un viejo. También tenemos animales como los caballos negros o los gatos, que cuando aparecen en la noche y no es de esa casa, en la puerta de casa, se vincula de que va a morir alguien de esa casa, pero se aparecen de forma, vamos a decir, fantasmal. Tú no ves un caballo y tú ves como una especie de caballo que no te crees si aquello es real o mentira y desaparece y de repente allí muere alguien al día siguiente o en posteriores días. Es decir, la cultura de la muerte en Galicia está muy arraigada y yo creo que viene del pasado remoto en esa vinculación con que Galicia era la tierra realmente de los muertos porque es el último lugar donde se ponía el sol. Fíjate qué dato tan interesante nos está dando Jonathan. Ismael, ¿quieres aportar algo? Que estoy seguro que quieres hablar, por supuesto que sí. No. Es increíble el arraigo que tienen los gallegos a su pasado, sobre todo por el mundo celta, opino. O sea, ellos siempre, los celtas en este caso, siempre su mayor creencia era siempre sobre la muerte. Y los gallegos eso, no lo han cambiado. O sea, sigue igual. Y han pasado 2000 años, ¿eh? Es más, te voy a aportar más. Otra versión que hay de la compañía que tiene que ver bastante con eso. En el antiguo panteón galaico, que yo también lo relaciono totalmente con el céltico, había una diosa que aparece mucho en la toponimia actual, que era Navia. Se cree que era diosa de los ríos, no sabe muy bien. Hay el famoso río que nace en Galicia y desemboca en Asturias, que es el Navia, pero Galicia tiene muchos Navias. Es decir, hasta en la zona de Vigo hay topónimos de Navia. Pues bien, se cree que esa diosa, realmente más que, bueno, era una hipótesis, que a los ríos, claro, hablamos antes de que el agua y demás conducía al mundo de los muertos. Realmente era una diosa de los muertos. Algo similar a Morrigan, ¿no? En la mitología céltica más grande. Pues se cree que de ahí, de esa diosa, que hay aras romanas y todo que la nombran, aparece una mitología vinculada a la muerte. Es más, hay otro ser mitológico gallego, que es la lavandeira, que es muy interesante porque tiene una canción, el que lo quiera buscar en el Facebook, de Fuxan os Ventos, de Luar da Lubre, varios grupos gallegos folclóricos de aquí, tienen la canción porque es un romance, se llama el romance de la lavandeira, que yo creo que fue a finales del 19, una niña, por así llamarla, que estaba en una feria, creo que era en una feria, en Cerdedo, que es una aldea, bueno, un pueblo, una villa gallega, estaba cantando, que se llama La Esmola, bueno, pidiendo dinero mientras cantaba, y cantaba ese romance, que contaba una leyenda mitológica antiguísima. La niña cantaba el romance. Y viene siendo un ser que es una mujer femenina que se aparece en la noche en el río, también vinculada a la muerte, lavando unas mantas llenas de sangre. El tema es que si tú te encuentras con ella, te va a pedir que la ayudes a secarlo, ¿no? A estrujir esas mantas para secarlas. Si tú lo haces en la misma dirección que lo hace ella, te va a llevar con ella al mundo de los muertos. Es decir, directamente es un ser mitológico femenino vinculado a la muerte. Si lo haces en sentido contrario y secas bien las mantas o las sábanas, no te va a pasar nada. Se cree que tal vez este ser, a la bandera que se aparece en los ríos, vinculada totalmente a los muertos y demás, puede venir de esa diosa, de Navia, que ya estaría completamente en el panteón galaico y en el mundo céltico, que yo la comparo, por ejemplo, con Morrigan. Es decir, que también tiene su parte, sí. Yo creo que explicar a la compañía y otros seres mitológicos fuera de un contexto céltico no tendría casi evidencia, no habría evidencia para explicarlo, ¿no? Entonces estoy muy contigo de que sí, para mí es uno de los, por así decirlo, sustratos que tenemos de un pasado céltico, cuando menos cultural. Sí, sin duda. Pues yo quería aprovechar para dar un poquito a la gente del chat, que ya tenemos unos poquitos aquí, ¿entiendes? Y bueno, me voy a remontar para atrás. Pues bueno, tenemos a Raquel, tenemos a Orlando Astur, a Rosa María García, Cardosa, a ver,
a Belén Delgado, que ya la hemos saludado antes, a Entidad Coperniano, que te comentaba, Jonathan, que hablabas para España y para el extranjero, porque Entidad Coperniano es de Sudamérica, ¿no? Me parece, De México, de creo, México, ¿no? mexicano, efectivamente. Tenemos también a María José. A ver. Vamos a ir bajando. A Noé de la Cámara. A nuestro compañero José Iborra. Un saludo. Bueno, en fin, me pasa a Kou Saurey. Me paso unos cuantos. Ana, que está por ahí, Triana también, que acaba de Ana, entrar. Triana, pues un saludo para Triana y Copper, que estará con ella. Francisco. Francisco Crespo, también es... Maca Delgado. Nuestra buena amiga Marusa Fornos, Bueno, Marusa Fornos, también desde Galicia, también un saludo para ella, que pidió también que se la saludara. Pues a Marusa, pues un saludo muy grande. A ver, que lo están diciendo por aquí y es verdad. Kou está diciendo que entidad es de Argentina. Argentino, perdón. Es argentino. Perdón, entidad. Argentino. Cada cosa en su sitio. Pues yo aquí también mando un saludo a Sudamérica y América, porque aunque parezca que no, llevo sangre sudamericana en mis venas. Mi padre nació en Brasil, mi abuela es nativa de Brasil, mi abuelo fue inmigrante galego, como tantos miles y miles de galegos, por lo que llevo también un poco en mi sangre de genes de Sudamérica. Así que un saludo. Mira, pues nos aclara Entidad Coperniano, que es canario, español y vive en Argentina. Pues eso, un saludo, Entidad Coperniano. Un saludo. Pues continuamos. Bueno, voy a dar un dato muy... Continuamos. Voy a dar un dato muy curioso, ¿vale? Que, bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención es la diversidad de opiniones o cómo se transgiversan las historias gallegas, ¿no? Porque es lo que decía antes Samuel, lo que ha comentado también Pascu, ¿no? Que si tú, por ejemplo, conoces una historia desde un punto de vista de una aldea, lo mismo vas a otra aldea que se encuentra en la otra punta de Galicia y te cuentan algo de la misma historia, pero con matices diferentes. Es decir, hay como demasiado cambio, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un dato muy curioso, que son los cruceiros de Galicia. Estamos hablando de que hay más de 10.000 cruceiros en toda Galicia. Como dato curioso, cada uno se forma de un fuste, de un varal, de un esteo, de un mastro y de también llamado pía. Pestano basa, también dado en plataforma. Bien, resulta que tenemos, a ver qué opinan nuestros invitados, tenemos dos puntos de vista respecto a los cruceiros. El cruceiro que está interpretado de manera religiosa, de manera eclesiástica, ¿no? El que vale como símbolo simplemente de protección de la Iglesia, que representa, bueno, pues a Jesucristo pues crucificado. Y luego tenemos el símbolo de protección que ya va arraigado a lo mágico, a lo antiguo, ¿no? Que una de las leyendas respecto a la Santa como compañía dice que si tú vas andando y te encuentras con un cruceiro, es un símbolo de protección si no tienes un palo para hacer el círculo de protección. Si te subes en lo alto de un cruceiro, dicen que también puedes protegerte. Hay como demasiada diversidad. Está la parte católica, la parte de la Iglesia, y luego está la parte un poquito, que digo yo, más pagana, ¿no? Más de la antigüedad. Y sin embargo, son interpretaciones diferentes que se le dan a una misma cruz. ¿Qué opináis? No sé quién quiere hablar, yo si queréis. Habla. Pues Habla, yo creo que se interpreta todo al final en lo mismo. Si vamos a lo que yo comenté antes de que somos una tierra del fin del mundo, una tierra de caminos, porque uno de los más famosos del mundo viene a Galicia, a Santiago y a Fisterra, es decir, somos una tierra de caminos. La Santa Compaña, por donde suele transitar, es por caminos también, ¿no? Recordar que antiguamente ya los romanos enterraban, aquí hay muchas necrópolis así, los muertos al pie de los caminos. Entonces, imaginaos una Galicia que es más boscosa, más oscura, una tierra de niebla, con mucha niebla, una tierra de mucha lluvia y demás, transitar, ¿no? La noche esos caminos donde la población está dispersa, separada, pues como que ni la cojone que podía dar, ¿no? Entonces, todo esto, al final, para mí, los cruceiros es una cristianización, simplemente de las creencias que había en los propios caminos. Martiño de Dumio, que fue un obispo galaico, bueno, no era de origen galaico, en el Reino Suevo del siglo VI, ya ponía que en los caminos galaicos de aquella época, de la antigua Gallaecia, estaba el propio mal, porque los gallegos de aquella época tenían la costumbre de dejar velas en los caminos y demás, como si fueran protectores realmente del que viajaba y transitaba por esos caminos.
Entonces yo creo que al final os cruceiros son el cristianismo casi final de esa tradición tan remota. Para mí son un símbolo protector. Luego está la compañía y todo esto, pues que aún mete más cosas en este saco, y realmente es el último, como quien dice, la última representación de protección espiritual, de fe, de lo que sea, en estos caminos que tenemos, ¿no? Y yo creo que es esa pequeña evolución que fue al final el crucero. Por eso que, como la propia mitología gallega, se le puede dar muchas interpretaciones, claro está. Por ejemplo, en el Camino de Santiago hay costumbres de dejar piedras en algunos cruceros, hay gente que reza al llegar a los cruceros, cada uno luego lo interpreta un poco a su manera, ¿no? Pero la base yo creo que está en eso, que somos una tierra de fin del camino, por algún motivo, tal vez por la muerte, porque también tenemos San Andrés de Teixido, que es muy famoso, que tiene un lema: quien no va de muerto, quien no va de vivo. Me costó traducirlo al castellano. Y cuentan que tienes que ir una vez en la vida, peregrinar a Sant André de Teixido, que está en una zona hermosa, que es el norte de la provincia de A Coruña, en los acantilados de la Sierra Capelada, un lugar increíble, y allí está el pequeño santuario de San Andrés, que eso, si tú no vas de vivo, de muerto tendrás que ir en formas normalmente de babosa o caracol, arrastrándote y hacer ese camino. Es decir, es una iniciación, un camino que yo creo que la tierra gallega, aquí también cerca, digo yo, está Franqueira, otro santuario de peregrinación, está lleno de ellas. Es decir, Galicia está muy vinculada a los caminos, y casi todos espirituales, ¿no? Como el antiguo mundo céltico, la base más o menos. Pues yo quería entrar un poquito en el tema, ya que estáis comentando a los celtas, porque aquí tenemos 3 personas y cada uno tiene una idea distinta del origen celta de Galicia. Y entonces yo quería a ver si entramos en este tema. Yo aprovechando lo del tema de los cruceros, yo creo que fueron los romanos quienes aprovecharon las señales sobre piedra celta y pusieron una cruz para, como ha dicho Jonathan, ir romanizando todo a su paso. Sí, ahí tenemos otra base, que le llamamos aquí las mamuas, los dólmenes, sí. Los túmulos, estaban todos en caminos. La creencia de que estaban en lugares alejados, inaccesibles, realmente no es así. La mayoría, y donde más se concentran, eran antiguas rutas históricas, es decir, caminos. Estaban como protectores asimismo de los propios caminos. Los castros, la mayoría, estaban en zonas de paso, caminos, es decir, sí que hay un arraigo muy grande. Los antiguos santuarios protihistóricos, que pueden venir del Neolítico y hoy tienen una ermita o algo encima, estaban en los caminos realmente, es decir, que está todo vinculado, realmente sí. Curiosos los datos, muy curiosos. A mí me gustaría tener una pregunta para nuestro buen amigo Ismael, ¿vale? Porque aunque nosotros ya sabemos la respuesta, porque tuvimos la oportunidad de acompañarle ese fin de semana tan increíble en Galicia, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que para toda la audiencia, Ismael, pues comentaras un poco, sobre todo para las personas que desconozcan pues las tradiciones de esa Galicia antigua. Tú estabas en una pequeña aldea, recuerdo, que era muy bonita, era preciosa, y pues hacíais un poco lo que era la alternativa a lo que nosotros conocemos aquí como San Juan Bautista, Noche de Brujas y Hechiceros, que tiene otro nombre que yo ahora no lo recuerdo, y nos encantaría que para toda la audiencia, Ismael, pudiera explicar esa especie de carnaval de miedo para los más pequeños, ¿no? Sí, te doy paso, Ismael. A ver, en principio, la celebración que hacemos nosotros nada tiene de tradicional. Tiene una pequeña base, podríamos hablar lo que sería la Noche de Difuntos, que yo creo que sería el término más correcto para referirnos a lo poco que pueda haber de tradicional en lo que hacemos. Todo lo demás, pues, es efectivamente un refrito americano, básicamente, de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué hay en realidad de interesante o de celebración vinculada con la muerte en ese día? Pues hay cosas. Y hay cosas también de tallar las calabazas, nabos o diferentes cuestiones, que esto sí se conoce que se hacía en Galicia, incluso por nuestros padres a veces o nuestros abuelos, no era nada tan extraño.
Pero sí que, es decir, yo lo veo como algo muy, muy diferente a lo que luego realizamos como fiesta. Es decir, ellos hacían bromas realmente gordas, ¿no? Es decir, nadie se esperaba que te fueran a dar un susto a primera hora cuando ibas a misa o no sé, no tenían la concepción. Muy probablemente la fiesta que más se parece a esto es el Magosto que hacemos en Galicia, que básicamente es una reunión de personas que asan castañas. Y seguramente eso sí, yo creo que de esto sabe bastante más Jonathan que yo, eso sí que tiene un vínculo con una festividad realmente de muertos y que cuadra en estas temporadas de Día de Difuntos. Muy curioso, la verdad que el dato es muy curioso. Fíjate que... Sí, la festividad, lo que hoy todos conocemos como Halloween, todo viene de aquella época. Y como ha dicho Ismael, en vez de vaciar calabazas, se vaciaban nabos. Se metía carbón y se prendía fuego. Y se ponía a la puerta junto con bebida y comida para los difuntos. Y eso, es curioso. Y eso, fíjate de dónde nos ha llevado, ¿no? Es muy curioso. Además, una de las cosas que yo buscando información, porque ya digo que a mí es que me encanta Galicia y todo lo que nos falta y nos queda que aprender a las personas que somos más céntricas en la península, de esa Galicia mágica. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, yo supongo que nuestros amigos Jonathan e Ismael ya saben de esto que voy a comentar, que nos lo confirmen si es así. Sin embargo, Galicia sí que tiene una pequeña conexión, un pequeño parecido con las personas que están en las famosas urdes. ¿Te acuerdas, Juan? Que siempre hemos hablado de las famosas urdes como también un lugar mágico. Y es que tanto en Galicia como en Urdes hay una cosa muy en común y es esa reunión, que yo no sé si se seguirán celebrando, son esa especie de reuniones que se hacían a altas horas hasta altas horas de la madrugada después de una cena suculenta en la cual a la luz de la vela pues los lugareños contaban historias locales de personas y vecinos que les habían encontrado con lo extraño, con lo paranormal, con lo sobrenatural y bueno, pues se extendía no recuerdo exactamente, tenían un nombre, no recuerdo cómo se llamaba, una especie de reunión, ¿no? Y me llamó la atención porque tanto en Urdes como en cualquier zona de Galicia, por lo menos hasta hace unos años, sí que seguían haciéndose esas reuniones a la luz de una hoguera y la verdad es que oye, que me gustaría que me confirmaran si esto se ha perdido o todavía hay algún sitio donde se hagan este tipo de reuniones. Pues realmente... lo hablé al principio, ¿no? Esto ya lo vivió más la época de mi abuela. Al no haber televisión y todo, las reuniones familiares eran al pie de la hoguera. Aquí hicimos a la lareira, el fuego. Y bueno, se contaban todas estas historias al no haber televisión. Pero sí es cierto, como bien dijo Ismael, que aún hay ciertas fechas del año donde más o menos se hace lo mismo. Y, por ejemplo, es el famoso Magosto. Para mí el Magosto es una fiesta también protohistórica, porque le llamamos a nivel general... el Día de Todos los Santos, famosa, ¿no? Es cuando empieza el invierno realmente, ¿no? En el antiguo calendario mundial del planeta, claro, cuando empieza el invierno todo se muere. Se mueren los árboles, hay animales que inviernan, llega el mal tiempo, los campos y el cultivo queda infértil totalmente. Entonces, claro, se vincula de que llega la muerte a la tierra, ¿no? Es el periodo de los muertos. Y hay que, por ejemplo, en Galicia, lo que es el Magosto, que es un nombre muy antiguo, que no sabemos ni dónde viene, tal vez sea casi el nombre original de esta fiesta donde se le da realmente tributo a los muertos, ¿no? Porque al final es una reunión familiar donde se junta la familia o la aldea, el colectivo, se hace un banquete, el plato de la época por excelencia, las castañas. Antiguamente, mi abuela lo recuerda, se vaciaban calabazas y demás, y le ponía una vela en el centro, porque sabemos que el fuego siempre también es purificador y está muy arraigados la luz del invierno, ¿no? En esta época hay que calentarse, como quien dice, y a partir de ahí se le daba paso a los muertos. Por eso que en Galicia, lo decía antes aquí el compañero, aún hay la tradición de que cuando uno se va a dormir esa noche, se deja en la mesa puesta o se deja un plato para los muertos o la familia muerta, venga esa noche, vuelva a su casa y también participe en el banquete comiendo y demás. Y de ahí se da pie, pues eso, a lo que es el periodo de la muerte, al invierno. Tanto es que esa tradición aún sigue viva en muchos lugares el día de Navidad, el día de, vamos, como llamamos aquí, el día de Nadal, ¿no? Tanto en fin de año, en algunos sitios, como el día de Nochebuena.
que se deja después parte del banquete para que los muertos vuelvan, porque aún estamos en el periodo de los muertos, que los muertos pueden venir a la tierra. Y yo creo que parte de eso, como dices tú, Luis, igual se perdió esa tradición de juntarse de esa manera, pero hay fechas del calendario, o el mismo San Juan, que es el solsticio de verano, donde sí, aún se puede realizar eso. Como no estás ese día pendiente de la tele, no estás de nada, estás con tu familia, con tus allegados, con tus amigos, pues claro que al pie de la hoguera de las castañas o a la de San Juan, sí que surgen estas historias de nuevo, o recordar cosas de por ejemplo, tu aldea que pasaron el pasado, los míticos mitos. Es aún un poco el sustrato que nos queda de eso, que aún sigue vivo. Y aquí nos dice Orlando Astur, dice, aquí en Asturias la conocemos como Huestia, y según se dice, van exclamando, do aldai, el día de las noches es mía. No sé si en Galicia también... Andáis de día que la noche es mía. Pues cierto es que la Santa Compaña, ya os digo, es un nombre que se generalizó realmente, pero es que según la zona cambia. En mi zona es a Estántiga. Hay otros lugares que llaman Estadea, que es lo mismo que Estántica o Esta Antigua. Yo creo que lo que debe haber casi más zonas es que le llaman la gente mayor, que aún lo recuerda con el nombre tradicional, como el acompañamiento o acompañamiento en galego, que es el que acompaña al muerto. La Compaña, bueno, también está la Huestia, que es más hacia la zona de Asturias, sí, es cierto. Santa Compaña fue un poco como globalizar todos esos nombres en uno solo, ¿no? Pero sí que es cierto que según la zona, esto cambia el nombre completamente, sí. Pues hay otra pregunta aquí que he leído antes, que se me ha pasado, que os preguntaba Belén Delgado, que decía, a ver, que la ponemos aquí. ¿Hay alguna leyenda sobre seres de los bosques? Eso es más con la tradición celta, ¿no? Allí en Galicia. Muchísimas. Claro, empezando por el hombre lobo, ¿no? El Roma Santa. Roma Santa es el nombre, pero allí tenéis otro nombre para él. Sí, es cierto, pero es como todo, es por zonas. Yo el último arraigo que conozco de leyendas de lo que se puede englobar como hombres lobo es un tipo de leyenda que se llama o lobo na xente, que sería el lobo en las personas, en la gente, ¿no? Sí que son leyendas muy antiguas y se dan en la zona de Ancares o Caurel, en la zona occidental, sobre todo de Lugo, muy montañosa, que realmente es una leyenda de una maldición. Una maldición que normalmente el patrón es que el padre le da una maldición a un hijo y sin querer, por las noches se convierte en un lobo. Es decir, pierde, mientras duerme, el hijo no se da cuenta de lo que hace, se levanta y vaga por los bosques por la noche y depreda todo aquello que encuentra en su camino. Realmente, ¿cómo suelen acabar estas leyendas? Que se corre la voz de que hay algo extraño, en el monte hay un ser o algo que está atacando a la gente, o el propio manar de lobos, pero que es extraño lo que está pasando. El padre se da cuenta de que sin querer le echó esa maldición al hijo y tuvo efecto, y el padre tiene que ir al monte por la noche, mientras el hijo está, bueno, pues en trance, como si fuera un lobo, y tras unas palabras, que eso es la parte mágica que no se sabe muy bien, yo la tengo escuchada de forma tradicional, es decir, cristianizada, en forma de, bueno, algún rezo y tal, el hijo se vuelve a la normalidad y se transforma otra vez en... Bueno, se transforma, no, pierde esa maldición, vamos, vuelve a ser una persona totalmente normal. Esa leyenda sí que es muy, bueno, claro, muchísimo anterior a Roma Santa, ¿no? Y eso sí que es parte de la tradición nuestra, gallega. Y yo creo que también puede estar vinculado con el mundo galaico, protohistórico también, antiguo, del mundo céltico, con las iniciaciones de guerreros con los tótems como animales, ¿no? El lobo también es un animal aquí muy arraigado. No sé si es en la estela de Zurita, en Cantabria, que una representación es puede parecer de que hay como una pelica de lobo, una piel de lobo. No sé si es en esa que recuerdo, ¿no? Es decir, que estaba también vinculado tal vez a los guerreros, como el caldero de Gunderbor, que aparece en Dinamarca, del mundo céltico. Aparecen animales o guerreros con formas de animales, ¿no? Es decir, se vincula al mundo antiguo de los guerreros con un tótem, ¿no? Que era un animal. Pues yo creo que tal vez esa leyenda de o lobo na xente, el lobo en las personas, ahí sí que puede venir de un sustrato céltico de esos guerreros que, como los berserkers y otro tipo de guerreros vikingos, se atribuían a un animal totémico.
Claro, nos dice Belén que ella se refería más a los duendes y hadas. Claro, eso ya sí es cultura celta, total. Belén. Sí, y los tenemos. Y los También. tenemos. Yo he escuchado lo del hombre lobo, yo he escuchado que era, claro, dentro de las tradiciones que hay, que era si es el séptimo hijo varón, entonces se convertía, digamos, en hombre lobo, y si es la séptima hija, mujer, se convertía en bruja o en llamadora o algo así. Sí, correcto, esa leyenda, pero esa leyenda, por ejemplo, yo creo que ya aparece en más lugares, lo del séptimo hijo sobre todo. Algunos dicen que ese tiene que coincidir que el padre ya fuera el séptimo hijo y después el hijo también fuera séptimo hijo, que tiene una maldición. Algunos dicen que dura un año, otros dicen que es una maldición para toda la vida, que es convertirte por las noches en lobo, en ciertas noches, no en todas, por lo que llevo recogido yo. También que en el mundo céltico, en el mundo galaico, hay sobre todo dos números mágicos, porque todas las leyendas coinciden en él, que es el número 3, como si fuera un triskel, y el número 7. Y os pongo un ejemplo. Aquí, ya en mi aldea, aquí somos también una tierra de todas las piedras, los penedos, como decimos, tienen nombre y muchas tienen leyendas. Casi todas esas piedras van a coincidir en dos cosas: que lo que aparezca allí, sea una moura o un mouro, que también se puede hablar de ello, que está muy arraigada a Galicia, va a pasar tres cosas. Es decir, tú, por ejemplo, si rompes la piedra, lo normal es que te aparezca o oro, o algo de tipo comida, o veneno, o agua, ¿no? Es decir, algo que te haga rico, algo de lo que no te falte comer, o una desgracia. Y eso de lo que te aparezca va a influir sobre 7 aldeas de alrededores, por ejemplo. Es decir, siempre va a ser 3 cosas que van a influir sobre 7. Y esto en el mundo galaico se aparece por todos los lados. Es decir, es como dos números mágicos: el 3 y el 7, que aparecen constantemente en las leyendas, que yo creo que también vienen del mundo céltico. Sí.